Pascua era muy exacta, entonces nosotros... Sí, lo que pasa que el 10, acuérdense que es el número de lo completo. ¿Ok? Entonces son 10 días, un tiempo completo para que tú medites y te arrepientas. Ajá. Claro, ese tiempo Dios lo reduce, bueno, no es que lo reduce, lo traduce a 7 años. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué? Porque si no, no alcanzarían a salvarse. Bueno, no, o sea, son 7 años. Finalmente el 7 es otro número, es el número de Dios. Sí, pero acuérdense que Dios le dice a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo para que venga la perfección. Pero eso se lo dice en el 463 antes de Cristo. Y esos 490 años de los que le dice 70 semanas ya pasaron. Ajá. Entonces, ¿sí se acuerdan? Pasan 69 semanas, 483 años, lunares. Esto lo vamos a ver un domingo, detenidamente. Pero bueno, pasan 483, que te da más o menos 30, el año 30. Y dice Daniel, y se quitará la vida al Mesías príncipe. Y ahí se detiene el reloj. Entonces le falta una semana. Y estamos en el paréntesis este. Uh-huh. Porque si Daniel hubiera aparecido en el año 100, hubiera dicho, ¿qué pasó, Dios? ¿Sí me explicó? Tú me dijiste que faltaban 490 años. Porque Daniel, ¿se acuerdan? Anda viendo cuándo van a regresar. Como Israel no guardó los años del jubileo, ni los años séptimos, los años de la remisión, porque cada 7 años había que liberar esclavos, liberar deudas, etc. Dios les dice, miren, sacó la calculadora, dicen, llevan 70 años de remisión que no me cumplieron y que me siguieron sembrando y que no descansó la tierra y no liberaron a los esclavos. Por eso es que los manda en cautiverio 70 años. Un año por año de remisión que no tuvo lugar. Y entonces Daniel anda revisando el libro de Jeremías para ver cuándo regresaban. Entonces se pone a orar y dice, Dios, ya vamos a regresar. Y le dice, sí van a regresar, pero no quiere decir que ya viene la justicia perdurable, dice literalmente. O sea, la justicia para siempre. Para eso te faltan no 70 años, te faltan 70 semanas de años. 490 años. Ya pasaron esos 490. Pero el día que Jesús se está dando el agarrón en el templo, les dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Salen los discípulos y le dicen, mira el edificio, qué increíble está. Y Jesús les dice, no quedará piedra sobre piedra. Ajá. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Y entonces Él se va a describir la última semana, mientras estamos en el paréntesis. O sea, el reloj de Dios está así. Cuando veamos Apocalipsis 7, que lo deberíamos de ver hoy, pero no lo preparé, ahorita les digo por qué. Porque estuvo buenísima, empezamos a echar de gritos desde ayer, no, es broma. Ahí vamos a ver capítulo 7 de Apocalipsis, que empieza otra vez el reloj. Empieza otra vez el reloj. Fíjense que las fiestas tienen que ver con Israel. Nosotros, por eso Dios nos remueve. Bueno, ¿alguien más quiere? Sí, Adrián. ¿Cuál es el salmo que dice que confíes en Dios y hará? El 37. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Quiero versículos para ánimo, confiar en Dios. Pues ahorita te paso unos al final, Adriana, pero el 37 es muy bueno. El 40, el 37, el 23, el 27, el Señor es mi luz y mi salvación. El 91, el que abriga la sombra, el que abriga la sombra, el que habita la sombra, el que mora. Miren, ya empezamos a tener soferim, ya tenemos escribas, qué bueno.
Se está cerrando el teleguía y la Biblia está siendo abierta. Cortaron el cable. Sí, ¿tú querías preguntar algo, Judith? Sí. Estabas comentando el estudio pasado acerca de los ángeles, que son, bueno, los buenos y los malos, ¿no? Sí, Y alguna vez comentaste acerca de que algo le pasó a tu mamá, que se estaba ahogando o algo así, ¿no? Y sí, una persona la salvó, y que no saben si fue un ángel o qué, ¿no? sí, Eso fue un ángel bueno. sí, claro, claro. Ahora, podríamos nosotros como ver a los ángeles malos o que se hagan pasar por buenos, o sea, que nos distraigan. Sí, eso es buena pregunta. ¿Qué creen? ¿Qué piensan? Sí, sí, sí. Ok, pero les pregunto, ¿puedes ver a un demonio? ¿Por qué? Exacto. A los demonios les quitaron el cuerpo precisamente por andar procreando. Sí, sí, abandonaron su propia morada y Dios les quitó el cuerpo. Por eso dice Pablo que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Y Pablo dice, le llama al diablo el príncipe de la potestad del aire. ¿Sí? Entonces, por eso es que, ¿cómo les diré? El diablo encuentra tanto placer en poseer personas porque vuelve a estar dentro del plano material. ¿Sí? Otra vez estaba viendo una entrevista a una actriz, no me acuerdo si era Rihanna o Beyoncé, y decía, es que yo soy muy tímida, pero antes de entrar al escenario le pido a mi espíritu, no me acuerdo cómo le dice, que me tome. Y entonces ya entra y por eso pues, se le quita la pena, obviamente. Ajá. Sí, sí. Un poco Rafa. siguiendo sobre este tema, Sí. en una numeralia que hiciste hace 3 semanas, en el 5:11 dice, miré muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Entonces estimabas Sí. que no era 1 billón, y que si la tercera parte se fue con, de acuerdo a Apocalipsis 12:2, fue Sí. arrastrada por la cola del dragón, entonces por lo menos son 500 millones. Pues la tercera parte. La tercera parte era 1.500, 1.5 millones. Sí, La tercera parte exactamente. dividida entre 7 Sí, millones nos tocan de a 70. imagínense, a 70 por crán. Pero también Eliseo le dice aquí, así son más los que están con nosotros Sí, que contra nosotros. sí, Entonces, si nos tocan de a 70, nos tocan 140. sí, de los buenos. Exactamente. Miren, cómo sea una lucha celestial, pues pasa a ver. Sí. Y lo más fue es que todos hemos interactuado alguna vez con un ángel. Pero claro, no te das cuenta, si me explico, no sabes, porque los ángeles son igual que nosotros, en el sentido corporal, sí. Ya ven que llega Dios con Abraham y muchachos, hacemos un lunch, pues claro, y hacen su asado y pues hay los ángeles también se echaron su barbacoa ese día y ya de ahí se van a Sodoma y Gomorra. Los ángeles también, bueno, cuando venga el arrebatamiento, el juicio y demás, ¿también serán juzgados o solamente son Los caídos. Lo que pasa es que, miren, aunque ustedes no lo crean, los ángeles aprenden también de nosotros, aprenden muchas cosas, ¿sí? Los ángeles ya tomaron su decisión, o rebelarse o mantenerse fieles, ¿sí? Pero los que se mantuvieron fieles hasta la fecha aprenden. Sí, Pablo dice, o ignoráis que vamos a juzgar a los ángeles, pero a los caídos, obviamente. Los ángeles fieles, pues no hay nada que reprenderles, como dice la Escritura, son los ejecutores, ¿no? ¿Y esos ya no tienen forma como de arrepentirse? No, quedaron fijos. Ajá, quedaron fijos.
Ujú. Sí, su voluntad quedó fija. También en el 6:11 habla de la, perdón, donde dice que desaparecieron, perdón, sí es del 6:11, que desaparecieron, se enrolló el cielo y desaparecieron las estrellas, Sí, que son los ángeles de acuerdo a Apocalipsis 12:2. exactamente. Entonces, físicamente lo que ven hoy los científicos no son masas de gas incandescente, sino son ángeles. No, 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 sí son esos, son astros. Lo que pasa es que a ellos también se les llama ángeles. Se les llama también estrellas. ¿Por qué? Acuérdense, porque brillan. Sí, porque brillan. O sea, Dios, es lo que yo les decía la semana pasada. O sea, el canal de las estrellas no se refiere a un canal de soles, sino a don Sebastián Rulli y Fernando Colunga. ¿Sí me explicó? Yo les decía, si se caen de la azotea los dos, las chavas dirían, están lloviendo estrellas. Ajá. En este caso están lloviendo ángeles, literalmente lo está expulsando del cielo. Sí. Acuérdense que ellos suben. ¿Se acuerdan del rey Acab? Que tiene ahí a todos sus falsos profetas y dice, subiré a la guerra, y todos le dicen, sí, claro. Y entonces dice Dios, ¿quién va a confundir acá para que vaya a la guerra? Porque Dios ya lo traía sentenciado. Y dice que están ahí los ángeles frente a él y le dice, yo voy a ser un espíritu de mentira en todos sus profetas. O sea, un demonio, y le dice, anda, ve y hazlo. ¿Sí? Y pues sí, el rey Acab se lo echan ese día, efectivamente. Oye, Santiago, ¿le abrirías la puerta para que no nos asfixiemos? Bueno, váyanse a la carta a los Filipenses. Les quiero pedir de la manera más atenta, si es posible pedir esto. Les quiero pedir de la manera más atenta que nunca se vayan a apartar. ¿Y apartar de quién? Sí, de Cristo. Sí. Una vez le dicen a un maestro de la Biblia, tus discípulos se están portando muy mal, y dijo, sí, se ve que son mis discípulos, si fueran discípulos de Cristo se portarían bien. ¿Y por qué se los comento? Porque ayer se casó Pablo Voss, a quien muchos de ustedes conocen, y fue una boda, pues, ¿cómo les diré?, preciosa. Pablo contó su testimonio y pues frente a él estaban sus papás, y cuenta cómo sus papás estaban ahí ya separados, etcétera, y cómo pues algún día su mamá se encuentra con Cristo, su vida cambia, eventualmente su papá, y él un día que está llorando ahí en su baño, le pregunta a su papá, cuando te mueras, ¿a dónde te vas a ir? Y Voss le contesta, ¿a dónde te vas a ir tú, papá? Y le dijo, yo me voy a ir al cielo. Y le dijo, pues yo me quiero ir contigo. Y le dijo, sí, pero para eso le tienes que pedir perdón a Dios. Y tienes que invitar a Cristo a tu corazón. Y desde ese día, pues a muy temprana edad, Pablo conoció a Cristo. Lo mismo que su exnovia, hoy esposa. Y, ¿cómo les diré? Fue una experiencia ver a dos jóvenes que llegan sin tantos panchos en el cráneo. Y ver a dos mamás y a dos papás, pues orgullosos de ver a sus hijos que van a ser felices. Y para terminar ¿cómo les diré? Las palabras, toma la palabra el papá de la novia y cuenta que cuando recibe a su hija, a Pamela, a los 4 días la niña no para de llorar. Y entonces ahí está la mamá y no para de chillar, y lo intenta él y no para de llorar, hasta que llega la suegra, y la suegra le halla que tenía frío y la niña deja de llorar y dice que se sale de su cuarto.
y le pide a Dios que le enseñe a ser el papá de su hija. Y nos contaba ayer, a todos, porque esto lo dijo ahí con micrófono en mano, y dice que le dijo Dios, yo quiero que tú seas mi socio, porque yo no sé educar a mi hija. Dice, no le puedo hacer que deje de llorar a los 4 días de edad. Pues, ¿qué va a pasar? Cuando pues, la chama tenga 15 años, ¿no? Y ayer que yo lo veía entregar a su hija a un hombre que la ama, que la va a cuidar. Pero además, vos no solamente ama a Pamela, o sea, ama a Dios. Yo siempre le digo a las muchachas solteras, busca a alguien que ame a Cristo, porque si le es fiel a Dios, te va a ser fiel a ti. Si no le es fiel a Dios, olvídate. Sí, nunca te va a ser fiel a ti. Entonces, dice Toby, el papá de Pamela, dice, quiero dar algunas gracias, ¿no? Entonces se voltea con el pastor de nuestra iglesia, con Chalo, y dice, Chalo, no sé dónde estés, pero quiero decirte que tienes razón, Dios me ama, qué bueno que siempre me lo dijiste. Y ya ahí se puso a dar gracias a las personas, ¿no? Y miren, en el camino todos vamos a tener tentación de apartarnos, de amargarnos contra los que nos han enseñado, contra quienes han invertido en nuestra vida. Y yo ayer meditando en esto y mientras él daba las gracias, que para mí fue el momento más hermoso de toda la boda, porque así quisiera yo entregar a mi hija, a un cuate que la ame y que ame a Dios. Yo creo que todos los que tenemos una hija, lo único que nos importa es que se case con alguien que verdaderamente la ame. Pero el amor no nos sale natural, Dios nos lo tiene que proveer. Ayer que yo arranco la boda con Pablo y Pamela, les digo, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Pero tiene que ser el amor que produce Dios. Y luego les digo, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Isaías 12:2. Porque las parejas llegan a esta espantosa y terrible conclusión de que ya se les acabó el amor, cuando no entienden que lo que se acabó es el enamoramiento, toda la reacción química. Y cuando ya no sienten ñáñaras, cuando ya no hay mariposas, dicen, es que ya se acabó el amor. Y Dios dice, no, mis brutitas parejas, lo que se acabó es el enamoramiento. El amor ni ha empezado. El amor es una decisión. El amor no es bonito. Un día platicaba yo con un señor que me dice, mi mujer ya empezó con esto del Alzheimer. Al rato este señor va a tener que andar cambiando pañales. Pero él tomó una decisión de amar. El amor es una decisión, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es presumido, no hace nada indebido, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Cuando el papá está esperando al hijo pródigo todas las tardes, ¿por qué lo hace? Porque el amor todo lo espera. No saben cómo a mí me gustaría el día de mañana estar viendo así a las jovencitas y a las niñas que están del otro lado casarse. Bien. Contar su testimonio y contar cómo sus papás los amaron. Y que entre nosotros siempre nos sigamos amando. Porque como un día decía mi suegro, qué horrible es ese día que volteas y la cara de un amigo ya no es la misma. Ya está pensando mal contra ti. Entonces se los quiero pedir de la manera más atenta, no se aparten, por favor. Porque el permanecer en el amor, finalmente, tarde que temprano, trae la cosecha. Ayer en la boda yo les contaba de la analogía esta que hace Jesús justo el día, Jesús está a punto de enfrentar al Dios vivo. Les decía yo que, a mi entender, la frase más importante de toda la Escritura, un renglón, es este que dice, con todo, quiso el Señor sujetarlo a padecimiento, con todo quiso el Señor quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Es Isaías 53:10. Imagínense cuando Jesús iba por la provincia la provincia de Judea, viendo a un crucificado.
Imagínense a Jesús camino a una Pascua a los 13 años y que antes pues crucificaran gentes para que se aplacaran y no vinieran estos sueños de liberación y recordaran su independencia de Egipto. Y Jesús veía a las personas ahí desnudas de pies a cabeza revolcándose y decir, algún día yo voy a estar en una de esas. Voy a estar entre el cielo y la tierra, pero el que me va a matar es mi propio Padre. Y Jesús, la noche que sabe que va a morir, se pone a hablar del matrimonio. Si alguno de los discípulos hubiera conocido las Escrituras, le hubiera dicho, ¿te das cuenta que en unas horas va a haber tinieblas sobre toda la tierra y Dios te va a quebrantar? Dios mismo te va a sujetar a padecimiento, vas a pagar por todos los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos. Y tú te pones a hablar del matrimonio. Y les dice Jesús, ¿creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pedro ha de haber dicho, este cuate me está llegando, porque así se llegaba. ¿Sí? Así es lo que le decía el muchacho a la muchacha. El muchacho veía un día una muchacha en la que se fijaba, iba con el papá y le decía, quiero casarme con fulanita. ¿Se acuerdan? Iban y el papá fijaba el precio de la novia con el papá que iba a perder a su hija y era una forma de indemnizarlo. Y el novio tomaba una copa, esta es mi vida. Bebía un sorbo y se la daba a la novia y la novia tenía la opinión, ella sí tomaba decisión. No eran nada más arreglados. Ella podía tomar un sorbo y decirle, acepto tu vida y te devuelvo la mía a cambio. O decirle, no, gracias. Y esa noche Jesús les llega. Porque el novio le decía entonces, cuando la novia le decía, acepto tu vida, bebía y te devuelvo la mía a cambio, el novio le decía, voy pues a preparar lugar para nosotros, para que donde yo esté, tú también estés conmigo. Y el novio, en la región noroeste del Mar de Galilea, en Corazín, las casas eran como privadas. Y mientras más vieja era la familia, más búngalos le iban añadiendo. Tú, el más joven, el siguiente matrimonio, le hacía una casita más, sí me explico, a la privada. Y así es como iban creciendo. Entonces, entre más grande fueras, más cerca del patio central estabas. Imagínense, esta es una escena preciosa del cielo, cómo lo describe. Imagínense a los ancianos jugando con los nietos en el patio central, contándoles cómo se abrió ante los ojos de Moisés el mar rojo, cómo cayó a los pies de David Goliat, y los niños jugando, y a lo lejos uno de los nietos más grandes construyendo una casa porque ya quiere ir por su novia. Y la Biblia llama a Dios en el libro de Daniel el anciano de días. Imagínense la privada con Dios. Oye, ¿dónde está Dios? Está en el patio central de la privada por si lo quieres ir a ver. ¿Qué hace hoy literalmente Jesús? Cling, cling, cling. Nos está preparando casa. Si tú tienes a Cristo, quiero decirte que hay una casa en el cielo con tu nombre y Dios la está acabando. Obviamente el novio la quería terminar rápido para ir ya por su novia y el papá lo tenía que frenar y le decía, no, todavía te falta esto. Te falta la chimenea, te falta esto, te falta el baño, lo que fuera. Pues él obviamente ponía el techo y ya quería irse por la novia, iban a vivir de amor, ¿no? Y el papá lo tenía que frenar hasta que algún día le decía, está lista la casa. Y entonces el novio tomaba a su mejor amigo y sonaba la trompeta. Para que la espera no fuera tan terrible, a la novia se le mandaban regalos durante la construcción de la casa. Le llegaba el vestido, le llegaban los ungüentos, le llegaba el perfume, hasta que finalmente venía el gran día y entonces ella se vestía. ¿Se acuerdan de Apocalipsis? Y a ella se le ha concedido vestirse de blanco, que son las acciones justas de los santos. Y entonces sonaba la trompeta y la novia lo sabía. Y entonces iban a la morada nueva, consumaban el matrimonio, eran fiestas raras. Y una vez consumado el matrimonio salían a la fiesta.
Y como grandes fiestas de pueblo, 7 días de pachangón. Este es el amor que Dios nos tiene. Este es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramada. Pedro de haber dicho, sí, efectivamente, me está llegando. ¿De qué se trata, Jesús? ¿Qué les está diciendo? Esta es mi vida. ¿La quieren? Por eso es que Jesús les dice, beban todos de ella. Y los discípulos cuando hicieron esto, ellos sabían lo que estaba implicando. Claro, esa misma noche todos iban a decir, este cuate yo en mi vida lo he visto. Pero Dios pudo trabajar en la vida de todos los muchachos, excepto uno. Bueno, ahí están en Filipenses. Bueno, ¿se acuerdan que el autor de esta carta es un fariseo? Si Pablo hubiera vivido en esta época, hubiera caminado en Polanco todos los sábados con su sombrero negro y sus caireles. Llévense a uno de estos señores de cairelito negro a echar unos tacos al pastor. Imagínense cuando Pablo le decían, ay Señor, preparamos esto para usted. Y volteaba a ver el cerebro de chango y decía, qué asco, no. Con razón no los queremos, mendigos gentiles, qué asco, ¿cómo tragan esto? Y Jesús les había dicho a los discípulos, lo que les pongan delante, ¿eh? Y pues ¿cómo le voy a hacer el feo? Dios me hizo el apóstol de los gentiles. ¿Habrá alguna vez roto el kosher? ¿Quién sabe? Pero yo creo que cada vez que veía lo que los otros se comían, decía, ¡qué horror! Esto es como la gente que va a China y dice, no, ahí se comen los escorpiones asados y el chango y amarran al perro para que se los preparen. La verdad, todos nos da asco, ¿o no? Todos hemos comido perro en México, no se preocupen, con achiote, si ustedes quieren, o al pibil, pero todos hemos comido perro. Bendita ignorancia, ¿están de acuerdo? Filipos está en la provincia de Macedonia. ¿Le suena a griego? No pudiera ser más griego Macedonia. Sí, en Filipos lo apresan, le ponen una azotada de aquellas. Y este cuate todavía los ama. Pablo aprendió lo que es el amor en su propia vida. Cuando tú amas a Dios, Dios transforma nuestra vida y literalmente transforma nuestros miembros. Este dedo se empieza a hacer chiquito y este órgano se empieza a hacer más grande. Pablo ha de haber tenido un corazón más grande que el de Michael Phelps. Yo creo que Dios diría, miren, háganle autopsia a los dos, y Pablo tiene el doble de corazón que este cuate. Y eso que este cuate entrena horas diarias, y seguramente se echa 3 albercas seguidas sin respirar. ¿Qué le tiene que andar Pablo predicando a los gentiles? Imagínense cuando llega a Filipos, a estos cuates les vengo a hablar del Dios verdadero y me azotan. ¿Saben qué? Pues ahí la ven. No. Fíjense lo que les escribe. Ahí está en 1:3. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En esto confiamos y en esto creemos y por esto pedimos que cada uno de nosotros pueda llegar al plan de Dios, que cada uno de nosotros pueda llegar al cielo el día que muramos o el día que nos rapte Dios y darle una buena cuenta. Y que Dios nos pueda mirar a la cara y decir, mira, no eras perfecto, la verdad nunca lo esperé, pero siempre me permitiste trabajar en tu vida. Pero siempre estuviste dispuesto a mejorar, siempre estuviste dispuesto a, como dice la Escritura, a ser perfeccionado. Pablo sabe que una vez que una persona recibe a Cristo en su vida, ¿sí?
el reino de los cielos se va a empezar a manifestar de forma inevitable. El camino del justo, ¿se acuerdan? Escribe Salomón, es como la luz de la mañana que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que te dan las 12. El chiste es darle chance a Dios de trabajar. ¿Se acuerdan de este mexicano de la Biblia? Jacob, alias el tranza. A todo mundo tranza. Se tranza a su jefe, se tranza a su hermano, se va a querer transar a su suegro tiene el callo muy desarrollado. Y después de transar a su hermano y a su papá, sale por piernas. Su mami, que tenía bien puestos los pantalones en la familia, le dice, pélate a casa de mi hermano. Y en el camino, ¿se acuerdan? Se queda momidito. ¿Sí se acuerdan? Y entonces tiene este sueño en donde ve una escalera y a los ángeles subiendo y bajando. Y entonces al otro día se despierta y dice, no es esto, sino casa de Dios. Y uno diría, si esto es casa de Dios, pues aquí me quedo. ¿Y se acuerdan qué hizo este hombre? Por piernas, por piernas. La mala conciencia cada vez que se acerca a Dios nos sale salir por patas. Pero Dios le hace una promesa a Super Jacob, que quiere decir el suplantador. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré. Porque no te dejaré hasta que haya hecho en ti lo que te he dicho que voy a hacer en tu vida. Lo único, Jacob, lo único. Lo único que Dios nos pide es, déjame trabajar en tu vida, no te salgas de la carrera. La Biblia todo el tiempo presenta la vida cristiana como una carrera. Nosotros, dice Pablo, no corremos por una corona corruptible, sino por una incorruptible. Dice el autor de la carta a los Hebreos, corramos pues con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en el Mesías, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Se acuerdan de Elías? Córrele que córrele. Sí, a veces se cansaba, a veces ya no podía con su vida. Mientras tú vas en esta carrera, no es una carrera fácil, es una carrera que te vas a extenuar, te vas a deprimir, pero lo peor es que desde las gradas te van a estar gritando todo tipo de cosas. Y lo peor que puedes hacer es abandonar la carrera para salirte a agarrar a trancazos en la tribuna. ¿Lo hacemos? Lo hacemos todo el tiempo. Luego volteas, oye, y fulano, ya se está agarrando allá arriba, ya va a dormir hoy en el Torito porque ya los granaderos lo agarraron. Sí. Todo el tiempo el diablo va a estar lanzando hacia los carriles de la carrera. Sí, todo el tiempo sus anzuelos para que nos amarguemos, para que dejemos de ver a Jesús, para que no alcancemos todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Jacob se encontró con la horma de sus zapatos. ¿Se acuerdan? Llega con Labán y Labán dice, aquí me deben. Cuando vinieron por tu mamá, sobrino, se la quise aplicar a Eleazar y Eleazar me la aplicó a mí, pero tú no vas a salir de aquí vivo. Dime qué quieres por tu salario. Hijo, pues me encanta tu hija Raquel. Y se acuerdan que como no había la compañía de luz y fuerza, en la noche le ponen a Lea. Y a la mañana siguiente, ¡oh sorpresa! Sí, el supertranza se lo habían transado. Oye, Labán, hijo, ¿cómo me la aplicaste, maestro? No se hace aquí en nuestra tierra que la mayor la brinquen. Así que te doy la mayor y chambéame otros 7 años por la menor. Pues bueno, pues ya entrados en gastos, ¿se acuerdan? Hace de su vida familiar un desastre. Los hermanos todos se odian. A la primera de cambios ya andan vendiendo al consentido a José.
Pero finalmente algún día Jacob se encuentra con Dios y le dice, Dios, perdóname. Sale porque literalmente Dios le abre las puertas de casa de Labán, porque si no jamás hubiera podido salir de ahí. Y cuando Labán lo va a alcanzar para decirle, devuélveme todo lo que te llevaste de mi casa, incluyendo a mis hijas, Dios le dice, detente, Labán. Bueno, la libré. Y no acaba de decir la libré cuando le dicen, ahí viene tu hermano Esaú, a quien te transaste hace años, con 400 hombres con él. ¡Uf! Y agarra a Dios y se empieza a pelear con él y le dice, por favor, bendíceme. Y Dios le dice, no, Jacob, has vivido toda tu vida en tus fuerzas. Por favor, bendíceme. Hasta que finalmente le dice, has luchado con Dios y has vencido. Ya no se llamará tu nombre Jacob, te vas a llamar Israel. Quien va a luchar ahora tus batallas va a ser Dios. Y lo que va a seguir en la vida de Jacob no es fácil, pero ya lo va a enfrentar con Dios. Sus mejores años los va a pasar en Egipto viendo a sus nietos, bisnietos, a sus hijos ya unidos, arrepentidos, a José vivo. Pero finalmente Dios hizo un trabajo en este hombre, en el patriarca, como lo quiere hacer en cada uno de nosotros. Bueno, les voy a contar la historia de otro personaje de la Biblia. Y me voy rápido, era pescador. Miren, esto es pues para que vean las canoas en las que se rifaban la vida en aquellos tiempos los pescadores. Una de estas habrá tenido Pedro, o sea que Pedro era clase media altona, tenía activos, ¿ok? No le iba mal. Y miren, denle gracias a Dios por todas esas oraciones en donde nos ha dicho que no. ¿Se acuerdan que Elías le pide a Dios, quítame la vida? ¿Qué hubiera pasado si Dios le dice, bueno, infarto en este instante? ¿De qué se hubiera perdido Elías? ¿Se acuerdan que Dios se lleva a Elías literalmente? ¿Sale mejor que te digan que no a veces? Le pasó a Pedro. Llega Jesús, lo están apretujando en el mar de Galilea y le dice, oye, préstame tu canoa para poder dar mi mensaje desde aquí y que el viento ahora sí que se lleve a la playa las palabras y todo el mundo escuche. Y entonces Pedro pues ahí lo está escuchando, imagínense, había toda la noche estado intentando pescar, no había pescado nada y de repente escucha al maestro y dice, órale, no, pues este cuate está picudo. Termina de dar su mensaje Jesús y le dice, rémale tantito, echa tu red. Pues si ya lo intenté toda la noche, tú eres herrero, carpintero, lo que quiera que sea la palabra tectón. Entonces en el griego lo que hacía Jesús, pues tú eres herrero, maestro, carpintero, pues tú qué vas a saber. Yo soy pescador y no hay nada hoy. Pues tú lanza tu red, bueno, en tu nombre, Señor, y sale con la red atascada. Y como esto es un milagro en la pesca, dice, este es profeta. ¿Y se acuerdan qué hace Pedro? Se postra frente a Jesús y le dice, apártate de mí que soy pecador. Imagínense que conoces una persona que puede leer la mente. Y de repente pasas por un espectacular y tú sudando frío, que no se haya dado cuenta, que no se haya dado cuenta. De repente dice, ah, caray, este es profeta y seguramente me conoce. ¡Qué pena! Y le dice, apártate de mí, que soy pecador. Y Jesús a esa oración le dijo que no. Literalmente le va a decir Jesús a Pedro, nunca, jamás te voy a dejar, hasta que no termine el trabajo que yo me he propuesto hacer en tu vida. Bueno, pues estas eran las lanchillas. Aquí tienen una imagen del mar de Galilea, el mar Mediterráneo. El mar de Galilea tiene una peculiaridad, está abajo del nivel del mar. Y eso hace que haya vientos, ¿cómo les diré?, cambios de temperatura bruscos y que tú salgas en el sol a pescar y en cuestión de minutos estés a media tormenta. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? El mar de Galilea fue perfectamente usado por Dios para describir cómo es la vida. Tú te levantas en un día soleado y a las pocas horas puedes estar en la peor tragedia. Bueno, ¿se acuerdan de esta escena? Jesús le dice a los muchachos, váyanse mientras yo despido a la gente. Y ahí van los pescadores.
Traen al tranza de Mateo, ¿se acuerdan? Bendita ignorancia. ¿Ok? Empieza la tormenta, ¿sí? Y pasan las horas y estos cuates se están esforzando. ¿Y qué ha de haber pensado Mateo? Pues rémenle, muchachos. Pero imagínate que de repente se empiezan a poner nerviosos los pescadores y volteas a ver y Juan y Pedro ya chillando. Imagínate que estás en medio incendio y el bombero que está junto a ti se pone a chillar. Estás en problemas, ¿estás de acuerdo? Pues sí, creo que ya nos quedamos. Sí. Imagínense cuando Mateo los empieza a ver nerviosos. Oigan, muchachos, pues, ¿qué está pasando? Pues la neta, nos vamos a morir. De esta ya no salimos. Y dice la Biblia dos cosas peculiares, que los vientos les eran contrarios. ¿Les suena conocido? Esas veces que dices, ya no contestes el teléfono, por favor, es una tras otra las malas noticias. ¿Y Dios dónde estás? Y Dios no llega a las 9 de la noche, ni a las 10. Jesús se le ocurre llegar a la cuarta vigilia. Los romanos dividían en 4 vigilias la noche, y Jesús, por ahí de las 5 o 6 de la mañana, se le ocurre aparecer. Y había una creencia en aquel entonces, obviamente los mitos entre los pescadores, que una vez que tú ya te ibas a ahogar, algún espíritu del mar venía por ti. Y cuando Jesús va caminando sobre el mar, esto es como si algún día se te aparece alguien con una guadaña, ¿sí? Y tú dices, oye, ¿estás viendo a la flaca? No. ¿Nadie la está viendo? No. Bueno, pues ya sabes que si tú eres el único que la estás viendo, ya te vas. Ajá. Imagínense cuando de repente viene alguien caminando sobre el mar. Mateo, ojalá haya canchas de tenis en el cielo porque ya nos vamos. Y es por eso que Jesús les grita, no teman, yo soy. No es la parca, sí, no es la huesuda. Y entonces, el bocón de Pedro, si eres tú, Señor, manda que yo camine sobre las aguas. Y Jesús se ha de haber dicho, a ver, ¿en serio tú, Pedro? Digo, yo esperaba, no sé, que se aventara Juan, que se aventara Jacobo, cuantos más mesurados. No tú, el cocodrilo del grupo, porque tú eres el más bocón, para hablar tú estás buenísimo. ¿Qué hizo Jesús cuando Pedro se pone a caminar sobre el agua? ¿Qué creen que hizo? Miren, la Biblia no lo dice, pero seguramente sonrió. Seguramente lo vio empezar a caminar sobre las aguas y Jesús pensando, este es el último de los 12 que yo pensé que se iba a lanzar. Porque por lo general el más bocón es el más cobarde o el más inseguro, ¿están de acuerdo? Y este empieza. Claro, le duró 3 pasos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente Pedro llegó a la conclusión lógica de que la gente no camina sobre el agua y se empezó a ahogar. Piensa en tu vida. Piensa en tu vida. Estás con los amigos incrédulos, ya empiezan a decir las groserías, los albures, y de repente tú te das cuenta que ya no lo disfrutas. Estás caminando sobre el agua. Antes, hey, la que sigue, el cruzadito, yo tengo uno peor, ajá, y ahora, no, fíjate que fui al antro y no, ya no me supo. La vida ya no me sabe igual. Mi vida está cambiando. Y empiezas a vivir una vida sobrenatural. De repente te das cuenta un día de que tú deberías de estar ahogado de borracho, viernes a las 11 de la noche en el pre, post o mid copeo, en la época que, según a la hora que empieces y dices, ya no. Y entonces piensa a veces el cristiano, esto no puede ser. Se asusta y se regresa al mundo. Bueno, se empieza a ahogar y se acuerdan que Jesús extiende la mano y le dice, ¿por qué dudaste, Pedro? Dice que porque vio el fuerte viento, porque se clavó en las circunstancias. Bueno, un día va Jesús al noreste de su tierra, a Cesarea de Filipo. Era la región que uno de los hijos de Herodes el Grande heredó, precisamente Filipo. Y va a este sitio, ¿se acuerdan que este sitio se llama? ¿Quién se acuerda? Exactamente, las puertas al infierno. La historia de los griegos,
Aquí ponían sus nichos, esto parece la basílica, no es coincidencia, heredamos todo esto, heredamos toda la cultura grecorromana, y aquí había un demonio que se llamaba Pan, que era el demonio de la lujuria, que tenía sus patas de cabra, sus cuernitos y cara de travieso. El caso es que por angas o mangas algún día descendió al infierno, y la tradición griega es que Pan había descendido al infierno por acá. Y entonces Jesús anda por estos nichos y les dice a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces le dicen, algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista que ha resucitado, y otros, alguno de los profetas. Y se voltea a Jesús y les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro, el Bocas, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús casi se le queda viendo, pensando, ojalá lo creyeras. Bueno, ya nada más te falta creerlo, Pedro. Ajá. Pero no. Le dice Jesús, Simón, hijo de Jonás, bienaventurado eres, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, ¿se acuerdan? Tú eres Petros, pedazo de piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Dile hola a los gentiles, Pedro. ¿En serio sobre estos idólatras vas a trabajar, Señor? Sí. Y luego le dice Jesús, y a ti te daré las llaves del reino. Y lo que atares en el cielo, y lo que ates en la tierra te lo voy a atar en el cielo. Esto era un dicho que decían los rabinos. Cuando los rabinos prohibían algo, Dios les decía, si tú lo prohibiste, te respeto la prohibición en el cielo y te la hago como si fuera divina. Si tú permites algo en la tierra, te lo desamarro en el cielo y estoy de acuerdo, te estoy dando autoridad. Y Dios le está diciendo literalmente a Pedro, Pedro, te voy a dar autoridad. Lo que tú decidas va a tener peso. Imagínense, esto es darle una metralleta a un escuincle, ¿sí me explicó? No, pues ya. O sea, si tenía una leve tendencia a inflarse Pedro, bueno, en ese instante se siente Juan Camaney. Y ha de haber volteado a ver a los otros pobres infelices. ¿No? Hey, aquí no hay nada de institución del papado y cuestiones romanas, ¿eh? Jesús está hablando como judío, con un judío que entiende perfectamente a lo que se refiere. El mismo Pedro va a escribir en su carta, Él es la piedra desechada, la piedra angular desechada por todos los hombres. El caso es que termina Jesús de decirle, muy bien Pedro, felicidades, te sacaste palomita. Y le dice Jesús a los muchachos, les empieza a revelar su destino. Vamos a subir a Jerusalén, voy a ser juzgado por judíos y gentiles, voy a morir y al tercer día resucitaré. Y Pedro, pues que acaba de ser nombrado muy acá, lo toma del brazo y casi estoy viendo a Pedro. Jesús, ¿vienes, porfa? Agarrándolo del brazo y Jesús del brazo. Maestro, no te hagas esto, no empieces con la telenovela, ay, me van a matar, no te hagas esto. Imagínense a Jesús viendo a Pedro así, Pedro, qué bruto eres, en serio. Apártate de mí, Satanás. O sea, de que te acaban de dar el reino, a que te llamen Satanás, imagínense. El pobre Pedro, todo yo, Señor. ¿Por qué les cuento la historia de Pedro? Porque Pedro representa un tipo que tiene que madurar y que está madurando. Esta es preciosa. Va Jesús a un monte, ¿se acuerdan? Y se transfigura delante de los discípulos de más confianza, Juan, su hermano Jacobo y Pedro. Y entonces aparecen Moisés y Elías, los dos más amados de Israel. Y entonces, ¿se acuerdan a Pedro? Dice la Biblia que aparecen Moisés y Elías y está Jesús y dice, Maestro, qué bueno que estemos aquí, les voy a hacer una cabaña a cada uno. Imagínense a Moisés y a Elías volteando a ver a Jesús. Está empezando el discipulado apenas, ¿verdad?
¿Hace cuánto que le enseñas, Señor? Que no para de decir idioteces. Bueno, está la sandez que se está aventando Pedro, que cubre una nube el monte y dice Dios Padre, este es mi Hijo amado, a él oíd, casi casi. ¿Oíste, Pedro? Ajá. Termina la transfiguración, desaparecen Moisés y Elías, y estos cuates, ok, te creemos que eres el Mesías. Es la primera vez que realmente se lo preguntan, ¿eh? Y le dicen, entonces, ¿por qué dice la Biblia que Elías tenía que venir primero? Y Jesús les dice, Elías a la verdad ya vino, hicieron con él lo que quisieron. Y entonces se entienden que se refiere a Juan el Bautista. Y ahí es donde empiezan a meditar. A ver, ¿cómo va a venir Elías? ¿Cómo van a matar a Elías? Y tú, si es cierto, esos rollos que nos avientas de que te van a matar. El ceder. Llegan al aposento alto. Es la fiesta más importante. La ilustración es muy buena porque sí, efectivamente las mesas llegaban a las rodillas. Y acuérdense que tú no puedes comer con las patas del otro acá. La persona de menor rango tiene que lavar los pies de los demás si no hay un esclavo. Si hay un esclavo, el esclavo tiene que lavar los pies. Pedro está, a la derecha está el de mayor importancia, a la izquierda está el de siguiente mayor, el 3, el 4 y así sucesivamente. O sea, el último de la izquierda es el de menor importancia. Si a ti te tocaba ser el último en importancia, pues ni modo. Te tocó, manito, y a lavar patas. Y a lavar patas. ¿Ok? Cuando Jesús es un día invitado con los fariseos, ¿se acuerdan que él ve cómo todos están eligiendo el mejor lugar? Todos quieren estar al lado del anfitrión. Y Jesús dice, citando el libro de los Proverbios, cuando fueres convidado a una cena, no tomes el primer lugar. No sea que el anfitrión te diga, oye, deja este lugar, porque está reservado para otro, y tú siendo humillado vayas descendiendo lugares hasta encontrar el tuyo. Sino que vete hasta el último sitio, para que el anfitrión entonces te honre y te diga, hey, tú, sube acá. Y entonces tú seas honrado frente a todos los comensales mientras vas avanzando. Pedro obviamente tronó todos sus exámenes de proverbios, lo mandan hasta allá. Todos tienen las patas puercas, pero ¿quién es el guapo que se va a levantar las patas de otros? Esta es nuestra naturaleza, todos queremos la gloria, la gloria, la gloria. A veces nos paramos como Absalón a la puerta del palacio diciendo, oh, si tan solo yo reinase en Israel. Y Dios dice, jamás, Absalón, así jamás. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y Pedro, igual y hasta las uñas de las patas estaba mordiendo ahí en señal de que ni lo intenten, muchachos. Jesús ve que ninguno de los discípulos ha aprendido la humildad. Así que se para, agarra su cubetita y se va hasta el final. ¿Y qué cara pone Pedro cuando Jesús llega hasta allá? Por eso es que le dice, nunca me lavarás los pies. El bocón de Pedro. Bueno, le lava los pies a todos los muchachos. Y dice, esta noche alguno de ustedes me va a traicionar. Y Pedro ya está tan tatemado, ya ha hecho tantos errores, que se acuerdan que se voltea con Juan y le dice, dale, si soy yo. Porque sabe, tiene la duda, ¿no? Pues ya ha hecho tantas burradas que igual y sí soy yo el que lo traiciona. Y cuando Juan le pregunta, maestro, ¿quién es el que moja en el plato conmigo? Porque la comida no había cubiertos, era todo con pan árabe, era como nosotros la tortilla. Entonces hay confianza, y entonces Judas en ese instante está agarrando no pan árabe en ese instante, sino la matzá, los panes sin levadura, y se está llevando ahí corderito con hierba amarga a la panza. Y entonces Pedro dice, ya la libré, no era yo. Ah, ok. Bueno, esta noche todos os escandalizaréis de mí. Aunque todos estos te nieguen, yo no. Pedro, hacía unos minutos estabas preguntando si tú eras. Jesús sale a donde se dedicaba a enseñar, al huerto de Getsemaní. Ajá. Esto quiere decir Getsemaní. La piedra que tritura, la piedra del molino.
En la canaleta ponían las aceitunas, ya fuera gente o animales, le ponían aquí un poste, obviamente está acostada, hubiera estado parada, y en la canaleta va triturando las aceitunas. Y empezaba a escurrir el aceite. ¿Se acuerdan que Jesús suda sangre aquí? Porque ya empieza a sentir el peso de nuestros pecados. Llega Jesús al huerto de Getsemaní y les dice: muchachos, pónganse a orar, y tú, Juan, Jacobo y Pedro, acompáñenme, oren, acompáñenme en mi pena. Les dice: pónganse a orar aquí por mí. Se va: Padre, pase de mis manos esta copa. Y cuando regresa de estar orando, su ejército de oradores, no, puro intercesor, puro guerrero de oración, super Pedro. Pedro, qué bueno que en la iglesia te tenemos orando por nuestras necesidades. Ni una hora habéis podido velar conmigo. Señor, yo empiezo a orar y los 3 minutos ya estoy divagando. Este es super Pedro. Este es super Pedro. Ok, ¿sí? Llegan los alguaciles, lo van a prender a Jesús, y Pedro, qué bueno que me tiene, Señor. Le corta la oreja a un tipo, porque la Biblia decía, no lo decía concretamente en la oreja, pero nadie con defecto podía servir en el templo. Lo que le está diciendo: te corto la oreja para que ya no sirvas. Y Jesús le dice: guarda la espada, casi, Pedro, ya no seas bruto, porfa, tranquilo. Llevas quién sabe cuántos osos en un solo día, ya no hagas más. Guarda la espada, ¿no sabes que el que vive por la espada morirá? ¿Pudiera yo pedirle ahorita legiones de ángeles a mi Padre y se acaba esto y te vas al infierno? ¿Ya no pago por ti? Pero entonces le pregunta: ¿cómo se cumplirían las escrituras? Sana a Malco, le devuelve la oreja como diciendo: Israel es mi siervo, Israel me va a seguir sirviendo. Se lo llevan y Pedro va hasta el patio de Caifás. Y mientras Pedro está fuera del patio de Caifás, tu hablar te delata, tú eras de uno de ellos, te vimos en el huerto, yo este cuate ni lo conozco. Te vimos en el huerto por segunda vez, yo este cuate ni lo conozco. Te vimos en el huerto, tú eres uno de ellos, no lo conozco, y se pone a decir las groserías que hacía años que ya no decía. Y es espantoso cuando dice uno de los evangelios, creo que el de Lucas, que justo cuando Pedro lo está negando por tercera vez, Jesús lo voltea a ver. ¿Se imaginan el peso de esa mirada? Desde entonces los rabinos decían, y esto se quedó en el Talmud, que tu padre terrenal te había traído a la tierra, tu rabino te había llevado al cielo. Había ciertas reglas, como que si tu padre y tu rabino, los dos eran secuestrados, primero tenías que rescatar a tu rabino. El ser un discípulo era lo más preciado. El parecerse tu maestro era lo más preciado. Y Pedro está negando al maestro. Esto es lo peor que podía hacer un discípulo. Y dice la Escritura que Pedro salió del patio de Caifás y lloró. ¿Quién se acuerda? Miren, si ustedes han llorado amargamente por sus pecados, les quiero decir felicidades. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Si tú eres una persona que chillas por tus pecados, tú vas a ser una persona feliz. Porque no vas a andar juzgando los pecados de nadie más que los tuyos, y por eso sí vas a estar chillando. Y eso te va a llevar a que cuando veas al hermano fallar, sigas chillando y en secreto pidas por él. Gracias a Dios por esas noches en donde no sabíamos dónde meter la cabeza. Y no parábamos de decirle: Dios, perdóname, perdóname, no lo vuelvo a hacer, discúlpame. Por favor, cámbiame. Ya no quiero ser igual. Perdóname, he hecho lo malo delante de tus ojos. Como David cuando escribe el Salmo 51 y le dice: purifícame con hisopo. Que el hisopo era lo que se usaba para la purificación de los leprosos. Me siento asqueroso. Y esa misma noche todos sus discípulos se pintan, pero dos lo niegan, Dios lo traicionan, Pedro y Judas. Uno va y se suicida: ¿cómo yo fui a fallar? Y el otro aguantó el cañonazo y chilló amargamente. Bueno, esta es la costa noroccidental.
Los discípulos estaban en la del norte, pero se los pongo para que se imaginen la escena. Jesús muere, obviamente el único discípulo que anda ahí parado en la crucifixión es Juan, los otros andan pintados. Y después de la resurrección ahí están pescando los discípulos y a lo lejos una persona, ¡hey! ¿Tienen algo que comer? Ya el fuego preparado. Imagínate, eres el Mesías, resucitas y lo primero que se te antoja hacer es un barbecue, ¿sí? Un asado. Muchachos, y le dicen y dice Pedro, es el Señor. Se avienta del barco, llega nadando. Eres tú. Tienen el asado y Jesús manda a llamar a Pedro. Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Más que estos? Porque Pedro había dicho, aunque todos estos, a ver si tan gallito, Pedro, ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas más que? Ya no le pregunta más que estos. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Y la tercera vez, Pedro, ¿me amas? Porque lo negó 3 veces. Pedro se pone a chillar y le dice, tú lo sabes todo. Ya no voy yo a hablar. Tú lo sabes todo. Tú sabes que sí. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Sé el pastor que te preparé para que fueras, Pedro. Cumple tu ministerio. Has sido preparado. Aprendiste la humildad. ¿Lo aprendió de fondo? Todavía te sigues topando a Pedro en el Nuevo Testamento haciendo osos. Me faltan 2. ¿Se acuerdan cuando llega Pedro a casa de Cornelio, el centurión? Antes había tenido una visión en donde Dios le dice, come y hay armadillo y chango y lo que se les ocurra. Y Pedro dice, jamás he comido cosa inmunda y nunca voy a comer cosa inmunda. Y Dios le dice, lo que Dios limpió no llames tú inmundo. Tiene la visión varias veces, se pregunta qué querrá decir y luego le dicen, oye, hay un centurión que quiere escuchar de Dios. Y entiende, ok. Llega a casa del centurión y les dice, ustedes saben qué tan abominable es para un judío entrar a casa de un gentil. Gracias, Pedro, cáeme bien, ¿qué nos quieres platicar? Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que se complace en todos los que son justos en cualquier nación. Pero cuando apenas está entrando Pedro, Cornelio se le deja ir para besarle la mano. Si Pedro no hubiera aprendido la humildad, ¿qué hubiera hecho? Adelante, buen hombre. Ajá. ¿Y se acuerdan qué hace? Maestro, párate, no sabes las disciplinas que Dios me anda poniendo cuando me inflo. ¿Se acuerdan que un ángel ya había actuado en la vida de Pedro? No vaya a haber algún ángel aquí espiando y le vaya a dar el chisme al Señor. Bueno, finalmente, ya no les cuento más historias. Así se despide el apóstol Pedro. Dice, pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con la amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Cuando Pedro va a morir, lo único que le interesa es que sus discípulos hayan crecido. Y casi sus últimos meses es, Dios, yo no quiero que esto se quede aquí. ¿Cómo le hago para que mis discípulos se mantengan con las enseñanzas, que ellos sigan el camino que yo aprendí? Es lo único que le importa. Este es el corazón de un siervo. Sí, siempre fue el bocón, siempre fue el que quiso protagonizar, pero Dios lo enseñó. Como siempre les digo, todos los cristianos deberíamos de traer una playera con un triángulo que dice en construcción. El problema viene cuando nosotros le decimos a Dios, Dios, ya, vete, deja tus martillos, deja todo, ya no quiero que trabajes en mi vida. O cuando nos inflamos como Pedro. Dios sabe cómo quebrantarnos. Entonces se los quiero decir, todos vamos a fallar, todos vamos a decir burradas como Pedro, todos vamos a hacer burradas como Pedro. Muchas veces Dios desde el cielo va a decir, qué bruto eres, Carlos. No.
Qué bueno que la misericordia y la paciencia de Dios es infinita, porque si no ya nos hubieran calcinado a todos. Cual Zeus ya se hubiera asomado con relámpagos. Que Dios nos ama. Lo que les quiero decir, jamás dejen de amar a Dios y a sus hermanos, por más burradas que haga el de al lado. Dios está trabajando en nosotros. Porque en serio, yo ayer dije, esto es lo que yo quiero esto el día de que se case mi hija, yo quiero seguir teniendo a mis amigos, yo quiero que nos sigamos amando, yo quiero que Dios siga haciendo su trabajo en nosotros, yo quiero seguir alcanzando las diversas metas. Bueno, pues vamos a orar y vamos a pedirle a Dios una cosa, que nos dé la fidelidad a pesar de nosotros mismos. Dios, te queremos dar muchas gracias, en primer lugar, por habernos dado la vida de tu amado Señor. Gracias, Dios, porque pues tú estuviste dispuesto a todo por nosotros. Pagaste el precio más alto y te lo queremos agradecer. Te queremos pedir, Dios, que nos des fidelidad hacia ti, hacia las personas que nos aprecian y que nos aman. Jamás permitas, Dios, que la amargura entre nuestros corazones. Guárdanos, Dios, y ayúdanos a velar día y noche para que esto nunca nos pase. Y Dios, podamos alcanzar el cielo con una sonrisa. Que así sea, Dios. Sigue trabajando en nosotros. Te agradecemos por la preciosa vida de cada uno de los que aquí te han recibido. Fija tus ojos sobre ellos y bendícelos. Que así sea, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vayámonos.